días, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Para aquellos que no me recuerdan ya, mi nombre es Luis Luna Velázquez, el profesor de Historia Universal. En esta oportunidad tenemos que desarrollar el tema número... Correcto, el tema número 3, ¿no es así? Tenemos que desarrollar el tercer tema del presente año, no sin antes recordar que estamos viviendo una inmovilización social y que desde tu casa tú estás siendo parte de la historia al grabar un capítulo de la historia universal desde tu casa. ¿No es así? Estamos pasando ya por la 4ª temporada del coronavirus. Esperemos que ya acabe esta cuarentena cuanto antes, que a muchos ya los tiene estresados, pero no podemos rendirnos, tenemos que seguir en nuestras casas y tenemos que seguir cuidándonos mucho, porque mientras más te cuides tú, más estás cuidando a tus seres queridos, sin socializar, sin recibir visitas, sin salir a la calle y siempre estar lavándose las manos, ¿ok, chicos? Además, aparte de ello, hay que recordar también eso que siempre te digo y que tenemos que tener claro en nuestras vidas. Tú tienes que ser un ¿qué? ¿Te acuerdas? Ya te olvidaste ya. Tienes que ser un generador de soluciones. Tienes que ser una persona que le busque solución a los problemas y no ahogarse en los problemas, no buscar excusas, no buscar pretextos para justificar, no agacharse y decir, ya pues, ya fue, ya no se puede, ¿qué voy a hacer? De lo contrario, lo que tú tienes que hacer siempre en tu vida, ya seas como estudiante, ya seas como adolescente, ya seas como universitario, ya seas como trabajador, ya seas como padre de familia, ya seas como pareja de alguien, ¿no? Siempre tienes que ser una persona que generadora de soluciones. Eso es lo que tú tienes que tener bien metido en tu cabecita y tienes que transmitírselo a tus padres también. Es decir, papá, mamá, tenemos que ser generadores de soluciones. Hay que ver cómo solucionar y no ahogarnos en nuestros problemas, mucho menos buscar alguna justificación a nuestros problemas para poder salir adelante. ¿Sí, hijo? Ok, ahora sí, con esta información continuamos el tema. Recuerda que el tema número 1 que hemos desarrollado es con respecto a la expansión europea. ¿No es así? Como los países liderados por Portugal y España salieron y empezaron a encontrar nuevos lugares, ¿no? Descubrimientos geográficos. Cristóbal Colón, tras la capitulación de Santa Fe, llega a América. Los portugueses bordearon el continente de África, ¿no? Por abajo se fueron y lograron llegar a la India. Y toda esta búsqueda de nuevas rutas comerciales se debió al avance del Imperio Turco. Mencionamos que los turcos otomanos en 1453 tomaron la ciudad de Constantinopla y con ello se cerraba la ruta comercial entre Occidente y el Oriente. Por lo tanto, comercializar con la India, comercializar con China, comercializar con la región de las especies ya no se podía, porque los turcos otomanos no iban a permitir pasar por ahí. Se estaba dando inicio a la edad moderna, una edad moderna en la cual también el pensamiento cambia. ¿Te acuerdas que la semana pasada te expliqué también cómo la mentalidad cambia en lo político, cambia en lo económico, cambia en lo militar, cambia en lo religioso? Ese pensamiento teocentrista de que Dios era el centro de todo cambia en la edad moderna a un pensamiento antropocentrista. Ese tipo de guerras en la cual lo fundamental era la caballería, el arquero, ¿no? Los hombres con lanzas, va cambiando. Los castillos ya no son impenetrables. Ahora, con la aparición de los cañones por la pólvora, cambian las estrategias de guerra gracias pues a las armas de fuego. Mencionamos también que es un tiempo en el cual se va desarrollando la ciencia, ya que durante la Edad Media no se dio mucho desarrollo, ya que la iglesia te explicaba todo lo que sucedía mediante la fe en Dios. Si algo sucedió es porque así Dios lo habrá querido. Se sustentan en la Edad Media, pero en la Edad Moderna empieza un estudio científico, se empieza a utilizar la razón y la experiencia, ¿no? Mediante la experimentación para poder encontrar el porqué de los fenómenos que nos rodean. Pues bien, resulta que ese 1500 que estamos tratando, siglo XVI, es el siglo en el cual se da un movimiento filosófico que toma al hombre como centro de las cosas y busca no solamente criticar los males de la época, sino también intenta educar a la población. Ese movimiento, ¿te acuerdas cómo se llama? El humanismo. Cuando hablamos de humanismo mencionamos a escritores como Tomás Moro, el de la obra Utopía. Mencionamos a Nicolás Maquiavelo, el italiano, con su obra El Príncipe. Mencionamos a
Desiderio Erasmo de Rotterdam, el holandés, con su obra Elogio a la locura. O si no, también tenemos a Antonio Nebrija o Cisneros o Vives, entre otros. También hablamos de Giovanni Pico de la Mirandola, que a través de los estudios en la Academia de Florencia, me detengo, hay que recordar que Florencia es el foco, el centro cultural del cual el humanismo empieza a expandirse por Italia y luego por Europa Occidental, ¿sí? Pues bien, resulta que en Florencia existió la Academia Florentina o la Academia Platónica, desde la cual Giovanni Pico de la Mirandola pues postulaba estas ideas acerca del antropocentrismo, acerca del hombre, ¿no? Y criticaba pues a la Edad Media debido a su conocimiento imparcial, dudoso, desinteresado y muchas veces equivocado. Eso de que la Tierra era el centro de todo y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Eso de que la Tierra era plana, ¿no? ¿Sí? Pensamientos de ese tipo abundan en la Edad Media. ¿Te acuerdas que en la Edad Media se creía que el océano Atlántico era un mar tenebroso? Y que habían enormes criaturas que se comían a los barcos, ¿no? Ese mito es roto cuando se empieza la exploración, ¿no? La expansión. Cristóbal Colón se abalanza sobre ese mar tenebroso, cruza y llega a América, ¿no? Y de esa manera demuestra que de tenebroso no tenía nada el océano Atlántico. Pues bien, continuando esa misma línea, chicos, el otro movimiento que va de la mano del humanismo y que surge gracias al humanismo se llama el Renacimiento. Su propio nombre lo dice. Renacimiento, renacer, ¿ok? ¿Qué cosa era el Renacimiento? El Renacimiento venía a ser un movimiento artístico-cultural que surge durante el siglo XV, se expande durante el siglo XVI y abarca no solamente Italia, porque al igual que el humanismo surge en Florencia, pero se extiende fuera de Florencia por Italia y también abarca Europa Occidental y Europa Central. Ah, profesor, igual que el humanismo. Correcto, muy bien, igual que el humanismo. ¿Y a Europa Oriental no llegó? Creo que eso ya tú lo puedes contestar, ¿no? La semana pasada preguntamos por qué no llegó a Europa Oriental. A ver, dime, ¿cuál es la respuesta? ¿Te escucho? Correcto, muy bien. A Europa Oriental no llega este movimiento debido a que en Europa Oriental se encuentra el Imperio Turco Otomano y los turcos son musulmanes de otra religión y de otra cultura. Por lo tanto, ellos no son afines a la cultura y a la religión de los países de Europa Central y Occidental. Chocan culturas diferentes, religiones diferentes. Por lo tanto, tanto el humanismo, que ya lo vimos, como el Renacimiento que estamos viendo y luego veremos las reformas protestantes, son movimientos que se dan durante el siglo XVI por Europa Occidental y Central, mas no por Europa Oriental. ¿Ok? Ahora, otro punto. Atiende. Mira. Dije, el Renacimiento es un movimiento artístico y cultural que se inicia en Florencia y se expande por Europa Occidental. Se inicia en el siglo XV y se expande durante todo el siglo XVI y desarrolla principalmente la arquitectura, la escultura y la pintura. Quiere decir que el siglo XV y el siglo XVI son los siglos de, su nombre lo dice, son los siglos del renacer, son los siglos en el cual surgen grandes arquitectos, escultores, pintores que van a innovar a través de sus técnicas artísticas para revalorar, y aquí está la palabra clave, hijo, mira, revalorar lo clásico. ¿Te acuerdas que la semana pasada te hice por acá una pequeña explicación acerca de que en la Edad Antigua existieron dos grandes culturas llamadas la griega y la romana, que dieron grandes aportes en literatura, en matemática, en filosofía, en derecho, etc. Pero que luego durante la Edad Media no hubo un gran desarrollo científico. Y ahora que estamos entrando a la Edad Moderna, ¿qué cosa empezaron a hacer los personajes? Empezaron a revalorar lo antiguo. En otras palabras, el Renacimiento, ¿qué cosa busca? Revalorar el arte clásico, revalorar ese arte que se desarrolló 1000 años atrás en la antigua Grecia, en la antigua Roma, se está revalorando, se está rescatando, se está volviendo a imitar. Bueno, más que imitar, se está tomando como modelo, suena más bonito, ¿no? Imitar suena... No, se está tomando como modelo. Por eso es que los artistas del Renacimiento muchas veces lo que van a hacer es pintar y esculpir cuerpos completamente desnudos. Así como lo hacían en la antigüedad
en Grecia, sí. Y no es que estos artistas fueran, pero son que no mañosos, ay, que le gusta ver calatas. No, no, no. Sino lo que sucede que los artistas lo que buscaban era la perfección. Y para el artista del Renacimiento, la perfección solamente se encuentra en el cuerpo humano, correcto. En el cuerpo humano es donde se encuentra la proporción, la belleza y el equilibrio. Por eso que vamos a ver que muchos grandes artistas como Miguel Ángel, por ejemplo, que esculpió el David, ¿no?, de gran tamaño, hecho en mármol, un cuerpo completamente desnudo, ¿no? Porque es ahí donde se va a ver, pues, la perfección que tanto buscan alcanzar los artistas del Renacimiento, tomando como base el conocimiento de la antigua Grecia, de la antigua Roma. Ahora, durante este Renacimiento, vamos a ver grandes artistas de renombre que tú debes haber escuchado. Por ejemplo, tú conoces el nombre de Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Has escuchado, no? El nombre de Miguel Ángelo o el nombre de Rafael. Quizás no has escuchado. Quizás alguno diga, profesor, me suena Miguel Ángel, Rafael, ¿no? Rafael, Leonardo. ¡Ah! Me falta Donatello. Profe, la Tortunillas. No, pues, no seas salvaje. No. Bueno, esa película, ese dibujo, esa serie que le dan de las Tortunillas, saca justamente el nombre de este movimiento artístico, ¿sí o no? Porque si tú te acuerdas, esa película que tú has visto acerca de las tortugas ninjas, ¿no?, los nombres de las tortugas son Leonardo, y resulta que en el Renacimiento hay un gran escultor, pintor y arquitecto inventor llamado Leonardo da Vinci. Otra tortuga, ¿cómo se llama? Miguel Ángel. Pues resulta que hubo un gran escultor y arquitecto y pintor en el Renacimiento llamado Miguel Ángel Buonarroti. Ya van dos. También Rafael Sanzio de la ciudad de Urbina. Y también Donato de Donatello. Quiere decir que de este movimiento que sale el nombre para esos artistas, pues, perdón, para esa serie, para ese dibujito, ¿no es así? De las Tortunillas. De aquí sale, pues, el nombre, ¿ok? Ahora, resulta que el Renacimiento, vamos a ir un poco completando, chicos, para que vayas copiando. Mira por acá. Vamos a poner título: Renacimiento. ¿Ok? El Renacimiento, su propio nombre lo dice, ¿no? Es el renacer. No están haciendo algo nuevo, está volviendo a surgir. ¿Qué cosa? El arte antiguo. Están volviendo a revalorar lo clásico, lo griego, lo romano. Y toman como centro de todo al hombre. ¿Pero eso no era el humanismo? Claro, tanto el humanismo como el Renacimiento toman al ser humano como el centro de todas las cosas. ¿Te acuerdas de esa pregunta de San Marcos que hizo con respecto al humanismo? ¿Te acuerdas la pregunta que decía, ¿cuál de las siguientes frases resume mejor el pensamiento humanista? Y en la alternativa la clave decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Te repito, el hombre es la medida de todas las cosas. Esa frasecita que pertenece a un antiguo filósofo griego llamado Protágoras, los humanistas lo van a tomar como parte suyo para hacer mención a que es el hombre quien marca la hora. ¿Me entiendes o no? El hombre es el que hace todo. Todo gira alrededor del hombre y no alrededor de Dios, según ellos, según los humanistas. Ahora, el Renacimiento surge también con apoyo del humanismo. Son dos movimientos que van de la mano entonces. Por lo tanto, comparten similares características. El humanismo revaloraba lo clásico, el Renacimiento también, pues. El humanismo tomaba al hombre como centro de todas las cosas, antropocentrismo. El Renacimiento también, pues. En el humanismo existieron personajes que ayudaban y protegían el trabajo de los artistas. En el Renacimiento también se le llaman los mecenas. Punto. Ahí me queda un ratito, para que no te pierdas. Mira, el Renacimiento. ¿Qué cosa venía a ser el Renacimiento? Venía a ser un movimiento literario, noción. Si decimos que es literario, estaríamos hablando de humanismo. No, es un movimiento por acá, mira. Es un movimiento artístico. Inicialmente italiano, ¿no? Inicialmente italiano porque es ahí donde surge, pero luego sabes que se expande por toda Europa occidental. Ahora, ten cuidado cuando utilizamos la palabra italiano. Estamos por 1400, 1500, no existe el país Italia.
El país Italia aparece todavía pasado 1800. Sino que decimos italiano para que tú ya te des cuenta, ya, en ese lugar que parece una bota. Sí, en ese lugar aparece, ¿no? También le puedo llamar la península itálica. En esa península itálica existe una gran cantidad de ciudades-estado. Es decir, ciudades que tienen su propio gobierno. Y de todas esas ciudades, la ciudad donde se dio origen tanto el humanismo como el renacimiento es la ciudad de Florencia. ¿Ok? Movimiento artístico inicialmente italiano basado en una búsqueda de la belleza, de la perfección, en una búsqueda de ¿qué es lo que buscaban los humanistas? Lo que buscaban era la belleza, ¿no? En una búsqueda de la belleza. ¿Y la belleza en dónde se encontraba? Solamente representado en el cuerpo humano, la belleza. Entonces, basada en una búsqueda de la belleza centrada en la persona, ¿sí o no? En el individuo. En el individuo y la naturaleza. Y la naturaleza recuperando. ¿Qué cosa recuperaban? ¿Qué rescataban? ¿Qué revaloraban? ¿Qué renacía? El arte antiguo. Profesor, el arte antiguo se refiere a lo griego-romano. Profesor, en ese espacio pequeño no va a alcanzar la palabra Grecia-Roma, muy grande. Sí, pero tú no estás dando, pues. Tú sabes que cuando hablamos de Grecia y Roma, de ambos pueblos, podemos resumirlo en una sola palabra. En una sola palabra. Grecia y Roma, sé que se puede cambiar y decir greco-latino, greco-grecia, latino-romano, pero en una sola palabra Grecia-Roma, ¿no te acuerdas? Empieza con cla y termina en psico. Claro, pues clásico, se refiere el arte clásico. Cuando dicen el arte clásico, las culturas clásicas, se refiere a la cultura griega-romana, pues. Entonces pongo acá, recuperando lo clásico, ¿ok? Ahí está, entonces dijo, mira, ya, listo. ¿Qué es el Renacimiento? Es un movimiento artístico inicialmente italiano basado en una búsqueda de la belleza centrada en el individuo y la naturaleza. Y de esa manera se está recuperando lo clásico. ¿Cuándo se desarrolla? En el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Profesor, entonces si en el examen a usted se le ocurre preguntarme, ¿el Renacimiento es un movimiento artístico y cultural propio de la edad? ¿Yo qué voy a poner? ¿Edad Media o Edad Moderna? Edad Moderna, pues ya. Tienes que ponerlo en el examen Edad Moderna. Surge a fines de la Edad Media, pero su máximo apogeo lo alcanza en la Edad Moderna. Por lo tanto, relaciónalo más como Edad Moderna. Igual que el humanismo. El humanismo surge a fines de la Edad Media, pero su nivel ultra instinto, su máximo poder lo alcanza en la Edad Moderna, ¿ok? Ahora, este Renacimiento que se desarrolla 1400, 1500, es decir, siglo XV, siglo XVI, se va a dividir en dos periodos. Bueno, en algunos libros vas a encontrar que hasta hay tres todavía, pero lo dividimos en los dos principales. Mira, el primero de ellos recibe el nombre del... ¿Cómo te explico? Mira, lo vamos a agrupar por siglo. El primero de ellos, el primer periodo se desarrolla desde 1400, lo voy a poner ya, de 1400 a 1499. Ahí van 100 años, ¿sí o no? Ese es un siglo, ¿correcto? Bien. Por lo tanto, como estamos hablando de 1400 a 1499, a eso también le puedes conocer con el nombre de el periodo del 400. ¿Por qué es 1400? Pues el periodo del 400, el periodo del 400. Pero en italiano a eso se le conoce como el 400. En italiano, el 400. Por eso que le vamos a poner aquí como, así mira, 400, ¿ya? El 400. ¿Correcto? El periodo del 480 entonces abarca de 1400 a 1499. En otras palabras, ¿qué siglo?
Ya tú ya sabes versículo, no me digas que no, ya sabes versículo, ya. Dime, 1400 a 1499, ¿qué siglo es? Profesor, yo me acordé, yo me la sé esa ya. Usted dijo la otra vez que hay que sumarle 1. Si estamos en 1900, empieza con 19, más 1, 20. Ya, entonces 1900 es siglo XX. Ok, a ver, contéstame. Si estamos ahora en el 2020, ¿qué siglo es? 2020 empieza con 20, más 1, 21. Pues siglo XXI, correcto. Si te digo que es el año 1542, ¿qué siglo es? 1542, empieza con 15, más 1, 16. Pues siglo XVI, correcto. Correcto. Por lo tanto, si decimos 1400 a 1499, ¿qué siglo estamos haciendo referencia? Al siglo XV, ¿no es así? ¿Ok? Al siglo XV. 14 más 1, 15. Ahí está, siglo XV. Resulta que durante el 480, es decir, de 1400 a 1499, al siglo XV, la ciudad centro del desarrollo cultural, es decir, el lugar en el cual se está desarrollando este tipo de arte, será la ciudad de Florencia. Ahí surge, en esta ciudad italiana, en Florencia. Por eso aquí a Florencia la podemos considerar como la cuna del Renacimiento, porque es ahí donde surge. En algunos libros verás que dice centro cultural. En otros te pueden hacer más difícil y dice foco de irradiación. Foco, wow, ya mira, te fuiste, foco. Sencillo, hijo. Tú sabes que un foco, ¿no? Foco es el lugar del cual sale la luz, ¿no? de la electricidad, la corriente eléctrica, la luz, la iluminación, ¿sí o no? A partir del foco es que sale la luz y alumbra toda una habitación. Ahora eso tómalo como un término figurativo. Quiere decir foco, lugar del cual sale la luz, lugar del cual sale el conocimiento, lugar del cual se expande algo. Al decir foco del Renacimiento, se está refiriendo al lugar del cual sale todo ese conocimiento, toda esa cultura, todos esos aportes. ¿Y de qué lugar se da inicio? Florencia, pues, ¿sí o no? A partir de Florencia salen estos estilos en arquitectura, en escultura, en pintura. Estamos hablando de Donatello, estamos hablando de Botticelli, estamos hablando de Brunelleschi, de diferentes artistas. ¿Ok? Por lo tanto, creo que eso está fácil, Cuna del Renacimiento, la ciudad de Florencia. Pero ahora, resulta que de 1499, bueno, de ahí le sigue 1500, ¿sí o no? De 1500, ahí está, mira, de 1500 a 1599 es el siguiente siglo, ¿sí o no? ¿Correcto? Es el siguiente siglo. Dime tú, ¿qué siglo es? Profesor, ya me paseo con eso. Si empieza con 15, le sumo 1, 16, y de esa manera ya sé que se refiere al siglo XVI. Ok. Muy bien, siglo XVI. Pues usted dijo que durante el siglo XVI el Renacimiento se va a expandir, no solamente por toda Italia, sino también por otros países. Es en el siglo XVI donde se da su máximo apogeo y surgen artistas de un renombre histórico que hasta hoy en día se les conoce, se les recuerda. Leonardo da Vinci, arquitecto, escultor, pintor, inventor, ¿no? Hacía de todo Leonardo da Vinci. El gran Miguel Ángel también, arquitecto, escultor, pintor. Rafael y sus grandes pinturas como la Escuela de Atenas. Por lo tanto, este es el siglo de mayor apogeo del Renacimiento, el siglo XVI. Como estamos hablando de 1500, podemos decir que es el periodo del 500. Así como este es periodo del 400. En italiano, 480. Acá, periodo del 500. Y 500 en italiano. Y 500 en italiano. Ahí lo dejamos ya, ¿no? Cinquecento, ¿no? Cinquecento, entonces, el periodo de el 500. Ahora, resulta que durante el periodo del Cinquecento, el foco cultural, es decir, el lugar en el cual se concentran los mayores artistas y las mejores obras del Renacimiento, ya no es Florencia. Florencia va a ser reemplazada para este tiempo por otra ciudad, Roma. Sí, la ciudad de los papas. Roma es el lugar en el cual
Vamos a ponerlo como centro cultural, centro nada más. Es el centro cultural ahora, la ciudad de Roma, ya no Florencia. Profesor, ¿y eso a qué se debe? ¿Por qué hubo un cambio? ¿Por qué Florencia no siguió siendo la número uno? Por los mecenas. Una de las razones son los mecenas. ¿Quiénes son los mecenas? Los mecenas resulta que son aquellos personajes que auspician el trabajo de los artistas. Muchas veces auspician. Muchas veces los contratan para que le hagan algún servicio y otras veces son sus protectores. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Suponte que un hombre poderoso de mucho dinero, ¿no?, quiere que el día que muera, quiere que en su tumba que esté esculpida, ¿no?, su propia persona hecha en piedra, para que todo aquel que pase por ahí lo vea ahí pues en su escultura hecha en piedra, para que esté en su tumba. Por lo tanto, ¿qué hace? Contrata a un escultor del Renacimiento, ¿sí o no? Y le está dando trabajo, ¿sí o no? Ahí está, pues, fomentando el trabajo de los artistas. Quizás otro miembro por ahí quiere que inmortalizar a su familia o a él mismo a través de una pintura. Entonces, va a posar para un gran artista y le está pagando a ese gran artista del Renacimiento. Quizás lo contrata para que termine alguna construcción arquitectónica. Por lo tanto, ¿el mecenas es el que le da trabajo, profesor? Sí, es el que le da trabajo al artista. Pero también puede ser el que lo proteja. Sí, ¿y de quién lo va a proteger, profesor? De la iglesia. Inicialmente de la iglesia. ¿Por qué te digo? Porque cuando el Renacimiento está surgiendo, está en sus primeros tiempos, estos artistas se dan cuenta que van a pintar y esculpir muchos cuerpos desnudos, ¿no?, buscando la belleza en el individuo, ¿sí o no? Pues resulta que eso horroriza a la iglesia, ¿sí o no? La iglesia, oh, por cierto, son enfermos, herejía, pecado. No le va a gustar a la iglesia para nada. Y la iglesia va a querer capturarlos. Tiempo atrás, durante la Edad Media, la iglesia tenía muchísimo poder. Que si alguien contradecía a la iglesia, esa persona podía ser ejecutada. Hay precursores. Ya cuando hagamos el siguiente tema de reforma protestantes, te voy a mencionar a Jan Hus y John Wycliffe, por ejemplo, dos personas que se atrevieron a contradecir a la iglesia. La iglesia había prohibido, por ejemplo, que la Biblia se traduzca a otro idioma que no sea el latín, el único. Sucede que Jan Hus, John Wycliffe se atrevieron a traducir la Biblia a otro idioma para que esté más al alcance de las personas, ¿sí o no? La iglesia se enteró, la iglesia los persiguió, la iglesia los capturó y terminaron quemados. Correcto, sí. A Wycliffe sí lo hicieron así, lo hicieron broster a Wycliffe. Terminó hecho broster. El pobre Hus igualito, le hicieron nuggets. ¿Verdad? Así que la iglesia en la Edad Media tenía mucho poder. Pero estamos entrando a la Edad Moderna. El gran poder se está debilitando, está tambaleando su poder político de la iglesia. Es ahí donde aparecen estos artistas. Y si no tuvieran una persona que los proteja, pues también hubieran sido perseguidos y ejecutados. Un personaje bien famoso es Martín Lutero. De él vamos a hablar en la siguiente clase. No es renacentista, no es artista Martín Lutero. Martín Lutero era un personaje que va a protestar contra la iglesia. Se llama Reformas Protestantes. Y él va a tener que ser protegido por Federico de Sajonia, un príncipe, un hombre poderoso, para que no lo ejecuten, pues. Resulta que artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, ellos van a tener también su protector. Y a estos protectores se les llama mecenas, ¿ok? ¿Te quedó claro? Mecenas. ¿Por qué el nombre mecenas? Porque sucede que 1900 años atrás, hablando desde hoy, ¿no? Desde el 2000, 1900 años atrás, en la antigua Roma existió un hombre de mucho dinero, es decir, de la clase de los patricios, de los poderosos de Roma, con el nombre mecenas. Sí, con ese nombre. Y resulta que Mecenas en la edad antigua, hace 1900 años atrás, auspiciaba el trabajo de los artistas, era muy amante del conocimiento. Por lo tanto, como Mecenas es una persona de dinero que destinaba parte de su fortuna para ayudar a la cultura, es ahora que surge el Renacimiento, 1500 años después de este señor Mecenas, es que se nos ocurre llamarle de esa manera a los protectores. Ah, muy bien. Como mecenas. Por eso está realizando el mecenazgo. El mecenazgo es la actividad que practica el mecenas. El mecenas es la persona que
protege y auspicia el trabajo de los artistas. Pues sucede que durante el 480 la principal familia que practica el mecenazgo, es decir, que son mecenas, que son protectores, va a ser una familia muy pudiente, muy adinerada de Florencia, conocida como los Médicis. Aquí está, ¿eh? Los Médicis. Los Médicis son una familia acaudalada. Es una familia que está conformada por miembros como banqueros, grandes comerciantes, empresarios. Muchas de las mujeres de la familia Medici están emparentadas con miembros de la realeza europea. Por ejemplo, María de Médicis o Catalina de Médicis fueron dos mujeres de esta familia que llegaron a ser reinas de Francia. La cantidad de dinero que podían tener hacía que muchos de ellos fueran banqueros y que si algún rey entraba en alguna guerra o tenía alguna situación crítica, pedían prestado a los banqueros Médicis para que te veas de qué level eran ellos, ¿eh? Prestaban dinero a reyes, es otro level, ¿sí? Pues resulta que los Médicis, esta familia poderosa de la ciudad de Florencia, practicaban el mecenazgo. Por eso es que es Florencia el centro donde se encuentran los principales artistas, es la cuna. Profesor, ¿y eso qué tiene que ver con que ahora Roma sea, durante el Cinquecento, sea la principal ciudad del Renacimiento? Pues, ¿qué tiene que ver? Pues sucede que durante este tiempo los mecenas, los principales mecenas, ya no son los Médicis, sino son los papas. ¿Y los papas dónde habitan? En Roma, profesor. Ay, correcto. Los papas. Momento, profesor. Los papas. Momento, los papas. Momento, profesor. Pare su coche. Pare su coche. Ya le encontré ya. Usted me está estafando ya. No. Usted se está equivocando, profesor. Usted hace un rato me ha dicho usted bien claramente que la iglesia, escandalizada por lo que pintan, por lo que esculpen estos artistas, es que los va a perseguir, ¿no? Usted dijo que los querían hacer nuggets, ¿no? Por eso que necesitaban un mecenas. Entonces, si la iglesia los perseguía, ¿cómo es que ahora la iglesia, porque ahí están los papas, ¿no? ¿Por qué la iglesia ahora los van a proteger? Total, primero los persiguen, luego los protegen. Es que resulta, buena pregunta, se ve que estás atento. Es que resulta, hijo, que con el paso del tiempo, la iglesia se da cuenta de la gran utilidad que tienen estos artistas. Se da cuenta de que estos artistas no son simples aficionados, sino personas que pueden ser muy útiles a la sociedad y a la propia iglesia. ¿Cómo hacía la iglesia? Terminando la construcción de una enorme catedral. Que cualquiera no se arriesguen a hacerlo. Sucede que un gran artista del Renacimiento, ¿sabe quién era? Te dije hace un momento, Miguel Ángel. Y Miguel Ángel fue el personaje, el arquitecto que se atrevió a diseñar la cúpula. La cúpula es el techo. Agarra una pelota, pártelo, a mitad, así más o menos son las cúpulas, ¿no? Pero de gran tamaño, pues no el techo, pero de esa manera. Tú ya me entendiste. Resulta que la cúpula de la Catedral de San Pedro, y resulta que la Catedral de San Pedro, hijo, es la catedral más grande que se había construido por la Iglesia Católica. Entonces, hacer su techo no es cualquier cosa, y en forma de cúpula, con mayor razón. Pues resulta que Miguel Ángel fue el que se atrevió a diseñar la cúpula de San Pedro. Profesor, ¿está trabajando para la iglesia? Por supuesto, pues. Mandaron a Miguel Ángel también, ¿qué cosa hacer? En las paredes de una capilla llamada Sixtina, que así le hemos llamado la Capilla Sixtina, en las paredes se mandó a pintar cualquier cantidad de escenas religiosas. Nacimiento de Adán, a Jesús, por ejemplo, ¿no? Todo eso, por todo lado, ya lo vas a ver en imagen ya, toda esa gran belleza que logró impregnar en las paredes de la capilla fue obra de Miguel Ángel. Entonces la iglesia se da cuenta, no, pues muy bien, son otra cosa, y pensar que los íbamos a quemar. Uy, no, mejor primero que terminen el trabajo, de ahí los quemamos, ¿no? No. Por lo tanto, la iglesia se convierte en mecenas. Inclusive muchos papas, que es lo que querían también, que hagan una escultura de ellos para que acompañen en su tumba cuando les toque marcharse, es decir, cuando mueran, pues, ¿no? Cuando mueran. Punto. Espero que hayas entendido eso hasta ahí.
Ahora, continuamos. ¿Qué cosa más dice? Acá dejamos un espacio, hay que completar aquí. Sucede que en este tiempo se va a gozar de prosperidad, ¿sí o no? Prosperidad económica. Eso es algo obvio, ¿no, hijo? Porque mira, tú te das cuenta que si las ciudades italianas estuvieran en un tiempo de crisis económica, estuvieran sufriendo quizás una pandemia como el COVID, por ejemplo, que nos tiene encerrado, ¿no? ¿Tú crees que ellos podrían interesarles el arte o desarrollar? Quizá dentro de su casita, leyendo su libro, ¿no? Pero desarrollar el arte, invertir en obras artísticas, ¿tú crees que van a poder proteger como mecenas que son? No, ¿sí o no? No, para que ellos puedan desarrollar el arte, apoyar el arte, protegerlo, incentivarlo, tienen que tener dinero, tienen que estar en un tiempo de prosperidad económica las ciudades-estado. Por lo tanto, el progreso de las ciudades italianas, entre ellas Florencia, hace que el Renacimiento se pueda expandir, pueda crecer dentro de Italia. ¿Ok? Seguimos. Seguimos. Por acá seguimos y nos dice mecenazgo de los papas. Y allá, ¿no? El Cinquecento, por acá faltó acá también. Expansión, ¿no? Se expande ya por Europa. Expansión por Europa. Expansión por Europa. El Renacimiento. Fíjate acá, hijo, fíjate acá en la parte superior mía. Acá tenemos un cuadrito. ¿Se observa? Sí, sí se observa, ¿no? Acá lo que nos golpea la luz, ¿no? Acá. Mira lo que dice acá. Aquí vamos a poner 4 factores que van a influenciar para que surja el Renacimiento y más todavía para que surja en Italia. Porque uno debería preguntarse siempre las preguntas clásicas que tú tienes que hacerte, esas son esas preguntas que se hace el periodista, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Ya? Siempre, para que entables una conversación. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, cómo? ¿No? Para todo. Por lo tanto, teniendo esas preguntas en tu cabecita del qué, quién, cómo, dónde, cuándo, cuando tú, como investigador, porque eso es lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Como persona que está estudiando algo, tienes que preguntarte, ¿qué pasó? ¿Qué se desarrolló? El Renacimiento. ¿Cuándo se desarrolló? Ahí están las fechas. ¿No es así? ¿No es así? ¿Qué cosa era el Renacimiento? Aquí está, ya está. ¿No es así? Ya está. Ahora, ¿por qué se desarrolló? Ahí vamos a contestar. ¿Por qué se desarrolló en Italia? Número 1, está por aquí la respuesta. Prosperidad económica. Quiere decir que en las ciudades italianas hay prosperidad y esa prosperidad se debe a la actividad principal que practican en esos tiempos, la actividad que están practicando las ciudades-estado, así se les llama las ciudades italianas. Recuerda que no existe el país Italia unificado, cada ciudad tiene su propio gobierno. Estas ciudades se dedican al comercio. Es ahí donde surge un grupo de personas, bueno, ya había surgido más de 100 años atrás, un grupo de personas llamada los burgueses. Y la burguesía se dedica a la inversión de su dinero. Surge el capitalismo, ¿no? Y durante esa inversión de dinero, ellos se dedican más que todo a la compra y venta de productos, al comercio. A eso se le llama capitalismo mercantil. Por lo tanto, hay un desarrollo. El desarrollo del capitalismo mercantil. Profesor, quiere decir que el desarrollo de esta actividad hace que las ciudades italianas tengan dinero y producto de que tienen dinero hay prosperidad económica y pueden entonces pensar en cosas como el arte, como la cultura y de esa manera va floreciendo el Renacimiento, ¿sí o no? Porque si no hubiera dinero, obviamente que lo que van a pensar más que toda la gente, ¿qué cosa es? ¿Qué como mañana, sí o no? ¿No? ¿Qué como mañana? Pero como hay prosperidad, se pueden dedicar pues a esas otras cosas tan fascinantes como es el arte. Punto número 2. La influencia ya lo dijimos hace un momento, la influencia del humanismo, ¿no? Van de la mano con el humanismo. Número 3, los restos arqueológicos. A ver, si no me estás entendiendo esta. Lo que sucede es que el Renacimiento surge en la antigua
Perdón, el Renacimiento surge en Italia. Y en Italia, cientos de años atrás, existió el Imperio Romano, sino fue el centro del Imperio Romano. Por lo tanto, en Italia hay una gran cantidad de restos arqueológicos, es decir, construcciones de la antigua Roma, del antiguo Coliseo romano, de los acueductos, de la Vía Apia, del Foro, es decir, diferentes construcciones que hicieron los romanos de la antigüedad se encuentran en Italia, ¿cierto? Es como decir, pues, que en el Perú tenemos gran cantidad de restos de los incas, ¿sí? ¿No? Tenemos restos acá, tenemos Machu Picchu, Yantaytambo, Sacsayhuamán, tenemos el Capacñán, que es la gran red vial, etc. Pues resulta que en Italia también tienen estos restos. Y si tú te das cuenta, te pones a pensar, a ver, el Renacimiento, parte del Renacimiento, una característica del Renacimiento es revalorar lo clásico, revalorar lo antiguo de Roma. Entonces, si tú quieres revalorar lo antiguo, qué mejor manera de estudiar parte de él. Si no me estás entendiendo, ¿qué pasaría si, suponte, un argentino quiere revalorar lo andino, quiere revalorar lo inca, quiere volver al tiempo en el cual se utilizaban los quipus, donde el mensajero era el chasqui, quiere volver a utilizar el trabajo como la minca, es decir, volver a lo andino, volver a lo inca, ¿no? ¿Qué es lo ideal que sería? Que empiece a estudiar allá en Argentina, ¿es argentino? O que se venga al Perú y empiece a estudiar la cultura andina en el Perú. ¿Cuál sería el ideal? Que venga al Perú, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es en el Perú donde hay restos arqueológicos de lo que él quiere hacer resurgir, ¿sí o no? Ya, con eso me entendiste, ¿eh? Con eso me entendiste, ¿eh? Por lo tanto, el Renacimiento surge en un lugar que es Italia, donde hay restos arqueológicos de lo que ellos quieren revalorar, la antigua Roma, ¿sí o no? Queda, como dicen ustedes, restos arqueológicos. Y 4, la acción es decir, ¿quiénes ayudan? ¿Quiénes auspician? Los mecenas. La acción de los mecenas. Muy bien, listo. Por último, chicos, para terminar esta parte del Renacimiento, veamos a los principales exponentes. Ponemos por acá. Número 1. Primera, ¿qué vamos a poner? Arquitectura. Número 2, pongamos aquí escultura. Y número 3 te mencioné como pintura. Pintura. A ver, por partes. Arquitectura. Primero, durante el 480 sobresalen muchos arquitectos, pero de todos ellos, al que habría que mencionar como principal es a este señor llamado Brunelleschi. Así se llama. Brunelleschi. Ese es su nombre, ¿ok? Brunelleschi. Ahora, resulta que este señor... Bien, resulta que Brunelleschi fue el arquitecto que que diseñó la cúpula, ya sabes que es una cúpula, la cúpula de la Catedral de Florencia. Florencia, ¿ya? Ahí la ves en imagen entonces, una L era, ¿no? Una L, Florencia, ¿ok? En cuanto a escultura, tenemos aquí, ¿sí, no? Sí. En cuanto a escultura, tenemos que mencionar aquí a Donato de Donatello. Y resulta que Donatello es bien famoso debido a que él va a esculpir una obra llamada El David, pero el David en bronce. ¿Por qué te aclaro el David en bronce? Porque resulta que tiempo después Miguel Ángel, otro escultor, va a esculpir también una obra con el mismo nombre, el David, pero es un David hecho en mármol, así como piedra blanca más o menos. Entonces, a Donatello lo recordamos por el David y también por Gatamelata. Resulta que Gatamelata es el nombre de un miembro de la nobleza que le mandó a esculpir su figura montando un caballo. Gatamelata. En cuanto al Cinquecento, en arquitectura, habríamos que mencionar al gran Miguel Ángel. Y si mencionamos a Miguel Ángel, ya te dije hace un momento que es lo que elaboró él. Él diseñó la cúpula de la catedral más grande, elaborada por los católicos, la cúpula de la catedral de San Pedro.
¿ok? Mientras que en escultura podríamos mencionar otra vez a Miguel Ángel. Sí, es el que más sobresale. No son los únicos, no es que sean figuretti, sino son los que más han sobresalido. Y resulta que Miguel Ángel va a esculpir una obra llamada El David, que ya te dije cómo es el David, pero también tenemos al Moisés, o tenemos también a la Piedad. ¿Ya? Observa cómo son esas obras. En esas obras que está elaborando Miguel Ángel, se caracteriza porque, ahí está, mira, se caracteriza por que se intenta dar menos rigidez en las proporciones y la necesidad de expresar sentimientos. Y eso te das cuenta, ahora que estás viendo el Moisés y la Piedad, te das cuenta cómo Moisés está en una postura, pues, en la cual está muy pensativo, o en la Piedad, como la Virgen María en su regazo está atendiendo a Jesús después de haber sido sacado de la cruz cuando ya ha fallecido, ¿ok? Por último, en cuanto a la pintura, en el periodo del 480 vamos a mencionar al señor llamado Botticelli, ¿ok? A Botticelli. Resulta que Botticelli va a ser un personaje que nos va a dejar una gran pintura conocida con el nombre de, vamos a ponerlo por aquí, Botticelli, conocido como El nacimiento de Venus, la más conocida de todas, ¿ya? El nacimiento de Venus, en la cual podemos observar a la diosa Venus, que justamente aquí hay un ejemplo de cómo revalora lo antiguo, porque resulta que la diosa Venus era considerada como tal, es considerada una diosa por la antigua civilización romana, lo que están revalorando, ¿sí o no? Entonces, aquí se observa a Venus como está saliendo de una ostra y teniendo como fondo a un lago. Ahora, durante el Cinquecento, en pintura, podemos mencionar a tres personajes. Vamos a mencionar una vez más al figuretti. Mira, Miguel Ángel. Y aquí sobresale más con lo que te mencioné hace un momento. Los frescos de la Capilla Sixtina. Mira, todo eso que se mandó a elaborar Miguel Ángel. Luego tenemos al gran escultor, pintor, inventor, científico, Leonardo da Vinci, que es uno de los más famosos junto con Miguel Ángel, inclusive es más conocido que Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, el que nos deja su obra, La Última Cena. No es la única, ¿no? Nos deja La Última Cena, nos deja también la Mona Lisa o Gioconda, o la Virgen de las Rocas, mientras que Rafael Sanzio nos deja pues las Madonas, o si no, también nos deja pues la Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas es un fresco, es decir, es una pintura en la cual se observa una gran cantidad de personajes de la antigua Grecia que están reunidos en una especie de academia, una especie de escuela en la cual están todos conversando, sin importar que sean de diferente tiempo y de diferente lugar. En un solo cuadro, este personaje, Rafael, nos va a juntar a antiguos pensadores griegos de hace más de 1900 años atrás, como te digo. Por lo tanto, estos son los principales personajes del Renacimiento y estas sus principales obras. Cada una de ellas tiene su propia historia, su propia anécdota, y que hasta hoy en día han llegado a ser parte de la muestra de qué tan grandioso puede ser el hombre en cuanto a su expresión, en cuanto a sus manifestaciones artísticas. Todos unos genios, por supuesto. Rafael tiene una gran cantidad de obras, pero más aún lo tiene el inventor Leonardo da Vinci, y Miguel Ángel no se queda atrás. Espero que hasta el momento me hayas estado atendiendo, entendiendo y reteniendo la información que te estoy dando para tu próximo examen, que ya se acerca, ya está próximo, ya casi vamos a tomar el examen, ya que esta es la tercera sesión que estamos desarrollando. Así, chicos, hasta aquí por el momento estamos llegando hasta aquí. La próxima clase tenemos que desarrollar Reforma Protestantes. Hablaremos de Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII, Ulrico Zwinglio, etc. Ahora solamente hemos visto la parte artística con las siguientes imágenes que estás pudiendo apreciar. Espero que me has atendido. Ahí nos quedamos, chicos. Hasta la próxima. No me vaya a olvidar, no salgas de casa, cuídate mucho, cuida a tu familia, conversa con ellos. Vas a ver que son personas agradables cuando las empieces a conocer, y
Por supuesto, lee un libro, lee algo, ¿sí? Mantente ocupado, por favor, no estés ahí tirado sin hacer nada. Nos vemos, chicos. Cuídate mucho, hijo. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.